Bienvenida, bella alma. Antes de comenzar con este video, te pido que me dejes un buen like, que te suscribas al canal y quiero invitarte a que en los comentarios escribas la afirmación de hoy, que mientras la escribas visualices que tu teclado tiene letras luminosas con raíces que te conectan con esta bella afirmación. Y para que ésta sea más poderosa para ti, es importante llegar hasta el final del video para así haber completado las 108 veces. Vamos allá. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes.
El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas
y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes.
El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. El dinero llega a mí de maneras milagrosas y sorprendentes. Gracias por darte este momento de conexión y verdad. Recuerda que cada palabra que pronuncias es una semilla. Cuídala, siémbrala y florece desde el amor. Recuerda suscribirte al canal y darle like al video. Con amor, Paula Afirmaciones.